Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Velázquez. Soy directora de la consultora Parques de México. Quisiera empezar dando las gracias por la invitación para tener este espacio. Se me hace que son espacios sumamente necesarios para el futuro de nuestras ciudades y quisiera también agradecer la oportunidad de aportar algo para la construcción de este Plan Querétaro 2050, que me parece una iniciativa increíble, que además impulsada por la ciudadanía. Quisiera nada más comenzar también explicando cómo la invitación fue en función de hablar específicamente de las áreas verdes urbanas grandes como este elemento catalizador de las ciudades actualmente, y en ese sentido me gustaría contextualizar un poco el plan de Querétaro 2050 y por qué estas áreas verdes urbanas grandes son de suma importancia. Primero es que el plan establece esta visión estratégica hacia el año 2050, algo importantísimo porque contempla tres ejes muy grandes entre sostenibilidad, la urbanización controlada y sobre todo uno de especial importancia para esta temática, que es el crecimiento en función de la infraestructura verde. Y ese va a ser específicamente el elemento en el que vamos a estar hablando hoy en esta plática. Empezando porque es un referente de calidad de vida con áreas urbanas densas, pero bien planificadas, que incluyan amplias zonas verdes, pensando que esta es la visión para Querétaro, que promueve la protección y la conservación de los sistemas, pero también la integración de las áreas verdes y la sostenibilidad hídrica, otro elemento importantísimo en las áreas verdes. Y por último, que estos espacios no solo van a servir como pulmones ecológicos a la ciudad, sino que también serán elementos clave para la resiliencia frente al cambio climático. Y es en función de estos elementos que quisiéramos hacer énfasis en que el plan identifica una serie de dimensiones prospectivas y la infraestructura verde específicamente ocupa un papel sumamente importante en la elaboración de esta planificación de la ciudad. Sobre todo la creación de grandes áreas verdes urbanas en Querétaro, que no solo se enfoquen al aspecto ecológico, sino que estén fuertemente relacionados con los temas sociales. Y algo que vemos muy poco en México es cómo lo relacionamos con los temas económicos. Sobre todo, cómo hacemos que estos grandes espacios se sostengan en el tiempo. Y así es que llegamos a este espacio en donde podemos compartir con ustedes. Nosotros somos una consultora especializada en espacio público y nos dedicamos a hacer proyectos con y para las personas. Y creemos y estamos convencidos de que el espacio público, estas grandes áreas verdes, son la pieza fundamental para transformar nuestras ciudades, para lograr la justicia urbana y sobre todo para construir comunidades. Sabemos y hemos visto a lo largo de los 10 años, más de 10 que llevamos en la consultora trabajando, que el gran reto hoy de los espacios públicos en las ciudades no es diseñarlos, ni construirlos, ni encontrar los recursos para poder tenerlos, sino su gestión, su mantenimiento y su programación. Es decir, cómo hacemos que estas grandes áreas se conviertan en un legado para las ciudades y que se sostengan y perduren y aguanten también cambios administrativos, cambios sociales y sobre todo cambios climáticos. Hemos trabajado afortunadamente en muchísimas ciudades en México y nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las ciudades, no solo en México, sino en Latinoamérica, pues nos duelen las mismas cosas. Cuando hablamos de temas de planificación, últimamente en la política pública y en la discusión en la mesa de todas las ciudades está. Y bueno, así llegamos al elemento clave del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿de qué es la infraestructura verde? La infraestructura verde es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la presentación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. Y esta es una definición que, a pesar de que no tiene muchos años, 2013, ha estado ya en constante evolución. Los nuevos conceptos hacia la infraestructura verde es que es una red de áreas naturales y de espacios verdes inmersos en las ciudades o en las zonas urbanas que conservan valores y funciones de los ecosistemas y permiten proveer servicios ambientales a las ciudades y sus habitantes, como lo son una mejor calidad del aire, reducción de contaminación por ruido y mejoramiento de la salud pública, entre muchos otros.
y se darán cuenta que muchos de los elementos que se encuentran contenidos en esta definición son ya parte de el Plan Querétaro al 2050, ¿no? Es decir, la definición per se de la infraestructura verde incluye todos estos elementos de los cuales se está hablando en la planificación para el Querétaro que queremos hacia el año 2050. También en este concepto de infraestructura verde que hemos visto cómo ha evolucionado en diferentes ciudades de Latinoamérica, existe un común denominador que aproxima a este concepto verde y que es que la naturaleza siempre es el protagonista por el rol que tiene en sus servicios ecosistémicos. Estos servicios son del hábitat como protección a la biodiversidad de las especies, servicios culturales como recreo, bienestar y salud, servicios de abastecimiento como gestión del agua, producción alimentaria y seguridad, y sobre todo los servicios de adaptación, mitigación y adaptación al cambio climático. Quisiera también hacer énfasis en este, puesto que es un elemento clave que se menciona dentro del plan. Estos efectos de adaptación al cambio climático ayudan a mitigar los efectos de islas de calor, almacenar agua en el subsuelo, disminuir el riesgo de inundaciones y sobre todo reducir la erosión de nuestros suelos. ¿Dónde podemos encontrar entonces estas infraestructuras? Y bueno, una de estas evoluciones del concepto nos dice que los grandes sistemas de infraestructura verde se encuentran en dos dimensiones. En una dimensión natural, que podemos ver de la línea horizontal hacia arriba, en una dimensión humana, de la línea horizontal hacia abajo. En la natural tenemos a la biodiversidad y también al agua, y abajo tenemos al espacio público y la movilidad, siendo así que estos cuatro se convierten en los grandes escenarios contenedores de infraestructuras verdes. Estas infraestructuras son soluciones basadas en la naturaleza. Algunos ejemplos que podemos ver son estos andadores peatonales o ciclovías arboladas y seguras. Por ejemplo, en la ciudad de Mérida tenemos esta gran intervención en infraestructuras, en calles completas, isletas de vegetación con protección al peatón, jardines de lluvia, y esto ha ayudado mucho a reducir las altas temperaturas de la ciudad. También tenemos, por ejemplo, los jardines verticales que se están usando mucho, sobre todo en América Latina. En América del Sur están fuertemente usándose estos elementos como eje central de los proyectos de landscape. Y este es un ejemplo que particularmente fue muy conocido en México y es la fachada del claustro de Sor Juana. Este lo tenemos exactamente en la Ciudad de México. Y van a ver ustedes que en esta fachada tenemos una variedad de 6,700 plantas de 40 especies diferentes y cubren una superficie de más de 400 metros cuadrados, reduciendo la contaminación. Otro es este gran ejemplo de azoteas verdes, que es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, el Infonavit en Ciudad de México, con una superficie de más de 2,000 metros cuadrados, más de 125 especies de vegetación, 3 ecosistemas dándose dentro y tiene huerto, cuerpos de agua y lombricomposta. Barreras acústicas, como esta gran avenida de 8 carriles en donde tenemos al parque, y junto a la avenida de estos 8 carriles había una gran contaminación sonora y se decide hacer esta barrera vegetal que reduce el ruido, mejora la imagen urbana, retiene dióxido de carbono. Esto se encuentra en Salamanca, Madrid. Y bueno, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los famosos SUDS, de los que ahora ya se habla mucho en las diferentes ciudades, aumentan la permeabilidad del suelo, tiene varios elementos de paisaje que pueden conformarse como cunetas que canalizan el agua pluvial o como camellones o avenidas. Tienen filtros de absorción en lugar de los drenajes pluviales tradicionales y reducen la infiltración de los sedimentos o de los sólidos a nuestros mantos acuíferos. Otro ejemplo, la temporalidad y las escalas en las que podemos ver todos estos ejemplos de infraestructura verde es primero en tiempos, una planificación, un diseño o una rehabilitación, pero también lo podemos ver en escala ciudad, en escala barrio, en escala calle o más pequeño en los parques o espacios públicos. Los casos de éxito de infraestructuras verdes en grandes parques urbanos de México, pensando en este concepto de las áreas grandes urbanas, podemos ver algunos muy importantes. Por ejemplo, en la alcaldía de Venustiano Carranza vemos al Parque Lineal El Gran Canal, que no solamente es un gran espacio público lleno de actividades, sino que tiene estas más de 7 hectáreas
en más de 5 kilómetros de recorrido, con un proyecto de drenaje impresionante, de recaudación de agua pluvial, 24 pozos y todo un proyecto y un plan de manejo enfocado a la regeneración ambiental. En este parque también podemos ver cómo se logra esta integración urbana con un confort vegetal, cómo se activa el espacio con diferentes actividades y se aumenta la seguridad. El otro es el Parque Bosque San Juan de Aragón. Este es un ejemplo particularmente importante en temas hídricos porque todo este espacio, el parque cuenta con un espacio muy amplio que es un vaso regulador, tiene fauna nativa y migratoria ya, está conformado por humedales, zonas de reforestación, de sustitución de la red de drenaje pluvial y se aprovecha todo el agua de este espacio para riego. Y este específicamente es el proyecto diseñado por algunos, desarrollado por la UNAM y alumnos del área de investigación, donde hacen un tratamiento de la calidad del agua del lago que va pasando por todas estas zonas del humedal, que si ustedes se fijan en la forma del caracol, va bajando a cada una de estas cámaras y va saneando el agua que llega al lago. Y va saneando, imagínense, más de 140,000 litros de agua al día. El Parque Cuitláhuac, que es un parque que se encuentra también en Ciudad de México, un terreno de más de 145 hectáreas que se ha ido consolidando y desarrollando en diferentes etapas, fue un tiradero de basura a cielo abierto en una zona con mucho conflicto social en la Ciudad de México, que ahora ya tiene y alberga en su interior más de 8,000 árboles nativos. Se hizo también toda una regeneración y una renivelación del suelo que llevó una geomembrana plástica que se elabora con material de reciclaje, además, en la cual se usaron más de 4,500 toneladas de botellas de shampoo para poder hacer todas estas membranas. El parque cuenta con varios humedales en su interior. Ay, se me brincó la diapositiva. Hay 3 que son muy importantes, que son más de 5 hectáreas, que cuentan con un ecosistema conformado por microalgas, más de 12,000 plantas de tule. Tiene algunas isletas de vegetación en el centro de estos humedales que albergan a especies polinizadoras y también tienen zonas especiales para murciélagos. Es un punto específico para aves migratorias. Hay de entre 16 y 62 especies. Y bueno, también cuenta con una gran planta de tratamiento y una cisterna que recolecta el agua pluvial. Otro ejemplo muy importante ha sido el Parque La Mexicana, que además de que es un proyecto impulsado directamente por la ciudadanía, este es un terreno de un poco más de 28 hectáreas, también se ha construido por etapas, su primera etapa tuvo más de 20 hectáreas en su primera construcción y se construye junto con un lago, como se puede ver en la imagen, que además a todo lo largo del parque tiene una biozanja que va colectando todo el agua pluvial y todo lo va conectando hacia esta zona. Cuenta con una gran cisterna de más de 24,000 metros cúbicos que está debajo de este lado. Y ahí es donde se mantiene el agua tratada que se utiliza para el riego y también para los sanitarios que se tienen en el parque. Donde antes había un basurero, ahora hay más de 2,500 árboles endémicos, más de 70,000 metros cuadrados de pasto, 80,000 arbustos, la mayoría de ellos son zonas de polinizadores en el parque, tienen más de 40,000 metros cuadrados de cubresuelos, tienen grandes explanadas que han convertido en techos verdes, que tienen hoteles de insectos, jardines de polinizadores. Es un gran proyecto en temas de cómo aprovecharon el terreno para generar infraestructuras verdes dentro del rescate de un espacio público. Y bueno, nosotros en Querétaro, pensando un poco en cómo podemos bajar esta información a lo que podemos hacer el día de hoy. ¿Cómo podemos incluir a las infraestructuras verdes desde nuestras trincheras? Si somos funcionarios públicos, si somos profesionistas o si somos ciudadanos, ¿cómo podemos impulsar las áreas verdes urbanas grandes? ¿Cómo podemos trabajar en el tema de rescatar los espacios vacíos que ya tenemos en ciudad o regenerar los espacios existentes? ¿Cómo podemos pensar más allá de solamente tener a los espacios públicos o a las áreas verdes, sino pensar también en cómo los operamos, cómo los mantenemos,
¿Cómo logramos migrar de estos elementos aislados que actualmente tenemos en todo México a generar sistemas? Así como las ciudades funcionan, por ejemplo, con un sistema de transporte, todas las áreas verdes que están relacionadas entre sí, ya sea como corredores biológicos o como corredores verdes, ¿cómo podemos mirarlos y conceptualizarlos como un sistema? Desde cómo los miramos en territorio, cómo los ubicamos, seleccionamos y clasificamos, hasta cómo generamos modelos para su gestión y su mantenimiento de forma sistémica. Y cómo logramos que estos modelos queden anclados en la participación ciudadana para que puedan trascender cambios políticos, que puedan trascender administraciones, cómo podemos trabajar todos generando alianzas para mejorar estos espacios. Cuando hablamos de estas grandes áreas verdes urbanas, básicamente estamos hablando de cómo las incorporamos a nuestra planeación, no solo como un pulmón verde, como decíamos a un inicio, sino cómo hacemos que esto realmente impacte en la vida de todos nosotros. Y sucede porque cada uno de nosotros como ciudadanos vamos a tener el beneficio que nos dan los servicios ecosistémicos, pero también las zonas recreativas que pueden generar estas grandes áreas verdes urbanas. Ya no se puede seguir mirando a las grandes áreas verdes como solo contenedores de vegetación. Estas grandes áreas cumplen con múltiples funciones que van más allá de los servicios ecosistémicos, que tienen todo que ver con los beneficios sociales y con los beneficios económicos de las ciudades. En el momento en que empezamos a mirar todos los componentes de las áreas verdes, espacios públicos, recreativos, y los ligamos con los sistemas de movilidad, con la vivienda, con la planeación en general, es cuando empiezan a jugar todas hacia nuestro favor. Entonces, me gustaría dejarlo hasta aquí y dejar la pregunta como una gran reflexión. ¿Cómo podemos incluir infraestructuras verdes en estas grandes áreas urbanas que podemos incorporar en la planeación de Querétaro? Muchas gracias.